tal? Muy buenas tardes. A nombre de ProOncavi, Prooncología y Calidad de Vida, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Prevención en Acción, que como cada semana pues tiene invitados especiales, especialistas en diferentes temas, y también pues nos acompaña nuestro presidente y oncólogo médico, el doctor Homero Fuentes de la Peña, a quien le damos las buenas tardes. Hola, doctor Fuentes, y pues a nuestro invitado especial, el doctor Miguel Ángel Matildes, que es médico internista y es experto en diabetes. Y pues en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que va a ser este próximo 14 de noviembre, como cada año, este día, 14 de noviembre, se conmemora este Día Mundial de la Diabetes y es una fecha de aniversario que ya tiene mucho tiempo que se está trabajando en el mundo como una forma de llevar a las personas a la toma de conciencia para tener un mejor estilo de vida y para reducir en la medida de lo posible las posibilidades de tener esta enfermedad. Entonces le agradecemos mucho al doctor que esté con nosotros y que nos dedique un poco de su tiempo para poder hablar de este tema, y pues le damos también la bienvenida. Gracias, doctor Matildes, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes, a Homero, mucho gusto en poder participar con ustedes en toda esta información sobre esta enfermedad que no es tan terrible como mucha gente la considera. Es solamente aprender a vivir con ella y tener esa capacidad de hacer cambios en nuestros hábitos. A veces uno puede presumir estos hábitos donde papá y mamá no eran expertos en nada, pero nos cuidaban, nos daban de comer saludable y nos hacían ser activos físicamente. Ahí está la clave hoy en día para todas estas enfermedades crónico-degenerativas, y la diabetes no es la excepción, porque mucho de lo que nos está pasando es porque hemos cambiado mucho nuestros hábitos. Nos hemos vuelto sedentarios, comemos más de lo que necesitamos y aparte pues somos una raza de riesgo, y ahí es donde empieza el terrible problema, ¿no? Y en este problema de salud que tenemos en todo el mundo ante la pandemia que estamos todavía viviendo, ¿en qué lugar podemos poner a la diabetes ahorita? En cuanto a emergencia, o no sé si sea también considerada una pandemia. Fíjese que realmente es una epidemia que ha ido creciendo y que seguirá creciendo. Y esto se debe a que la diabetes, para que se pueda desarrollar, y vamos a hacer la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, que son las dos más comunes. Hay otra diabetes que es la gestacional, donde el requisito, y nada más le va a dar a las mujeres, es que estén embarazadas y que estén entre la fecha 24 y 28 para que se pueda considerar diabetes gestacional. Y que tiene la característica que se acaba el embarazo, se acabó la diabetes. Pero si no hace cambios esta persona que tuvo diabetes gestacional, puede quedar con la diabetes tipo 2. Se convierte en ese momento en tipo 2. Pero esta diabetes tipo 2, que tiene una serie de factores que se consideran modificables y no modificables. Y de los no modificables, pues es nuestra raza. Yo siempre digo que los mexicanos somos gorditos, simpáticos, pero bien dragones. Y algo que hace énfasis mucho es nuestra herencia. Si mi papá, mi mamá o mis abuelos tuvieron diabetes, yo traigo el gen para poder desarrollar la diabetes. Pero mi entorno social, cultural, y mis hábitos van a permitir que esta enfermedad se exprese como enfermedad y que permita que yo la desarrolle. Pero si yo trabajo en la prevención, que aquí es donde está la clave, con toda esta historia, pues entonces yo hago que la diabetes se vea lejos como una posible enfermedad que me acompañe el resto de mis días. Entonces sí es bien importante que aquí en México, ahora de cada 10 mexicanos, 7 tienen sobrepeso. Y ese es el ingrediente que necesita la diabetes para que pueda empezar a expresarse como enfermedad. Que muchas veces, como todas las enfermedades crónicas, no duelen hasta que se complican. Y ahí es donde empezamos con los problemas.
Entonces, sí es una enfermedad que va a seguir creciendo y que de hecho se han trazado los números hasta 2030, donde ya va a ser más de 500 millones de personas que viven con diabetes, ¿verdad? Porque lo que se había planteado como 400, pues ya estamos en ellas para ese año. Y ahorita, como van los números, pues va a seguir creciendo. Doctor Homero, al hablar de enfermedades crónico-degenerativas, donde tenemos a la diabetes, donde tenemos otras enfermedades de las que ya hemos platicado y obviamente el cáncer, ¿hay un tronco común? ¿Hay cosas que son similares para que detonen en estas enfermedades? Asociado obviamente al tema que nos ocupa, que también es el oncológico. Por supuesto. Vamos a decir que las enfermedades crónico-degenerativas, como grupo en términos generales, tienen como tronco común exactamente los mismos factores a los que mi querido amigo y colega Miguel Ángel Martínez se ha referido. Mejor manera de definir al mexicano no hay, ¿no? Bonitos, simpáticos, pero dragones, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que te pasa lo mismo cuando tienes el 72.5% de la población con sobrepeso, te pasa lo mismo para el cáncer y te pasa lo mismo para las enfermedades cardiovasculares y te pasa lo mismo para las enfermedades reumáticas y por ahí una que otra de las enfermedades neuropsiquiátricas también tienen esta asociación. Es decir, estos factores modificables a los que Miguel Ángel se refiere, nosotros tenemos que entender que lo primero que tenemos que saber es tener la conciencia y la sensibilidad de que lo que podemos modificar, lo debemos modificar. No podemos modificar nuestra herencia, no podemos modificar nuestra raza y como bien él decía, somos una raza mestiza, somos un producto del mestizaje. Y yo siempre digo que si fuéramos caballos para correr en el hipódromo, nunca habría un pura sangre por aquí, ¿no? Estaríamos todos revueltos. Entonces, ¿qué pasa? Pues así somos, ¿no? En México te encuentras desde el güero casi albino hasta el negro teléfono celular, ¿no? Y hay todas las variantes faciales que puedas tener porque somos justamente esta mezcolanza. Esto nos hace particularmente propensos, por ejemplo, a enfermedades como la diabetes, que hoy día alcanza proporciones tan altas en números y que hoy día es la segunda causa de morbilidad en la población adulta en México, solo atrás de las cardiovasculares y solo un poco por encima del cáncer. Pero como todo ello redunda en lo mismo y como todo ello hace que esta prevención, que estas medidas que podemos tomar evite justamente las complicaciones, que es donde empieza la bronca de los problemas oncológicos, cardiovasculares, metabólicos, la diabetes. Mi padre tuvo 35 años diabético, nunca tuvo un problema mayor y convivió y aprendió a convivir con la diabetes, por ejemplo. Jamás desarrolló problemas serios. Afortunadamente, una diabetes tipo 2, que como bien apunta Miguel Ángel, es muy diferente a la diabetes tipo 1. Doctor Matildes, ¿y aquí hay alguna diferencia entre hombres y mujeres? ¿Hay alguna tendencia mayor en hombres que en mujeres o viceversa? Fíjense que los grupos etarios, es decir, en el caso de ciertas edades, se ha trazado y esto salió publicado en el 2019, cuando dieron la alarma aquí como una emergencia sanitaria que la diabetes había crecido y la obesidad. Y sí, la edad en que más afecta tanto a hombres como a mujeres con la diabetes es entre los 40 y los 60 años. Y ahí es donde está estacionado esto. Por un lado, las mujeres cuando la mayoría de ellas son delgadas, tienen embarazo, 1, 2, 3 embarazos, pongámosle, porque ahora ya no se permite o no hay la oportunidad de tener más hijos, pero se quedan con el sobrepeso. Recordar que desde el punto de vista fisiológico la ganancia de peso que tiene una mujer cuando se embaraza puede ser en promedio entre 10 y 13 kilos, pero muchas veces si esos 13 kilos no los moviste en esta famosa cuarentena son los 40 días que se consideran cuando ya está fuera de
el puerperio que le llamamos nosotros, pero si no logró perder ese peso, entonces se está acumulando. Y así es como sucede. Nuestras mamás, nuestros abuelas quedaron con el sobrepeso y este es el ingrediente que necesita la diabetes para que empiece a aparecer. Esto aplica en las mujeres. Pero ¿qué pasa con lo del hombre? Los hombres, cuando somos jóvenes, somos delgados, nos casamos y entramos en una etapa de confort, donde o una de dos, o cocina muy rico tu mujer, o comes mucho en la calle, ¿verdad? Porque aquí es donde empieza el gran problema, las dos, dice Homero. Pero es donde empieza el problema, porque el hombre dejó de ser activo, si antes hacía ejercicio o si no lo hacía, pero se mantenía, se cuidaba. Entramos en esa zona de complacencia donde gordito te ves a todo dar, etcétera, etcétera, y total que a la vuelta de 20 años ya tienes una panza generosa y sabemos bien que después de los 40 años esta panza se convierte en tu enemigo mortal porque la grasa de origen visceral, que es la que está dentro de donde están nuestros intestinos, el corazón y otras áreas, producen una serie de hormonas y ahí es donde Homero nos puede hablar perfectamente cómo estos señalizadores nos van a hacer cambios tremendos en el funcionamiento del cuerpo, donde la presión se va a agregar, donde el problema del colesterol, donde empiezan a generarse una serie de sustancias que van a facilitar la predisposición al cáncer. Donde si yo no tengo historia familiar, pero con mi sobrepeso yo estoy dándole esos ingredientes a mi cuerpo para que modifique y entonces se desarrolle un posible cáncer, ¿no? Y ahí es donde empezamos con el problema. Entonces, la edad exacta donde sucede todo esto es después de los 40 años hasta los 60. Y después se va separando esta prevalencia de la diabetes. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer cambios estos grupos y se va viendo más en reducción la prevalencia de la diabetes. Otros, y esto aplica muchas veces con los hombres, cuando llegamos a los 70, a los 80 años y podemos desarrollar la diabetes, pero como yo siempre les digo a los pacientes, se podrá morir de cualquier otra cosa, pero de la diabetes probablemente no. ¿Por qué? Porque la diabetes necesita mucho tiempo para crear daño. El ejemplo que ponía Homero de su papá, si me aparece la diabetes a los 70 años, probablemente yo me voy a morir de otra cosa, no de la complicación de la diabetes. Porque ese es algo, por eso decía, no es tan terrible. El problema es cuando te pesca muy joven. Ahí es donde te va a costar trabajo hacer cambios. Pues estamos en Prevención en Acción, el programa de Prooncología y Calidad de Vida ProOncavi, platicando sobre la diabetes con el doctor Miguel Ángel Matildes y con el doctor Homero Fuentes de la Peña. También en su momento abordaremos el tema del cáncer de páncreas, porque también se conmemora en estos días, pero vamos a un corte y continuamos. Hazte la prueba del PSA anualmente. Esta prueba es una herramienta importante para la detección del cáncer de próstata en etapas tempranas. Debes empezar a hacerte el PSA, antígeno prostático específico, anualmente a partir de los 50 años. Se opta a hacer esta prueba a partir de los 40 si tienes un familiar cercano con esta condición. Esta prueba se hace a través de una muestra de sangre. Oncotips. Modifica tu dieta. Hay algunos estudios serios que indican que una dieta alta en grasas aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata. Esto incluye las grasas que contienen las carnes, nueces, aceites y productos lácteos. Baja tu riesgo comprando carnes magras y productos lácteos bajos en grasa. Los ácidos grasos omega 3 han demostrado disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Aumenta tu consumo de omega 3 ingiriendo pescados como el atún y el salmón. Hola, soy
soy Joey Wilder y te invito a conocer los servicios de Narcisus Clínica de Belleza. Te invitamos a conocer el mejor lugar para tu belleza, Narcisus Clínica de Belleza. Te ofrecemos servicios para el cuidado de tu piel, faciales, tratamientos de rejuvenecimiento, micropigmentación para areolas, ceja y labio, masajes reductivos y muchos servicios más. Nos encontramos en redes sociales como Narcisus. Seguimos en Prevención en Acción y estamos platicando ahorita en el corte sobre varias anécdotas que tiene el doctor Matildes en relación a personas que viven con diabetes. ¿Y por qué no nos platica esto que nos estaba comentando en relación a la alimentación y a estas anécdotas que pues la verdad es impresionante cómo pues cuesta trabajo, ¿verdad? Tomar conciencia de lo que debemos o no debemos hacer. Sí. Fíjese, yo comentaba que en los cursos que impartimos en la asociación se llaman Tomando el Control de mi Diabetes. Tocamos muchos puntos, pero el tema de la alimentación sí hablamos con una especial énfasis en que no hay nada prohibido en diabetes con respecto a los alimentos. El problema es cuánto. Pero pues cambiar hábitos en una persona adulta, de hecho utilizamos una palabra que se llama andragogía, que es cómo educar a un adulto para que cambie hábitos, porque él ya trae unos hábitos que no son a veces muy saludables, pero decirle que tiene que evitar, por ejemplo, el refresco, la soda, los excesos con los alimentos grasos y todo esto que significa los alimentos que son, que pueden impactar rápidamente el nivel del azúcar, como son los carbohidratos de fácil digestión. Y hablamos de los dulces, los chocolates, los jugos famosos, porque ahora también se ha vuelto una moda tremenda. Pero una anécdota que recuerdo bien con este paciente es un velador que decía que él para aguantar su jornada tenía que comer un pollo rostizado completo, porque si no, no iba a aguantar, no rendía, el hambre se lo acababa. Pues esto queda claro que él estaba muy descontrolado. Y hacer el cambio en él para que pueda tener conciencia de lo que significa modificar ese hábito no es fácil, porque muchas veces el área de nutrición tiene que aprender también a cómo lo va a abordar para que pueda cambiar ese hábito. Entonces, todos estos cursos ayudan a que tenga la información de primera mano y tratar de hacer el cambio. Porque desgraciadamente todos hacen el cambio cuando ya sucedió una complicación crónica. Le amputaron una pierna, perdió la visión, tiene riesgo de llegar a diálisis peritoneal o a tratamiento de diálisis, o le dio un infarto o le dio un accidente vascular como embolia. Ese es el momento en que el paciente hace ese cambio y eso no debería de suceder. Entonces sí insistimos mucho en esto, en tratar de cambiar hábitos, porque es bien difícil y cuando uno les dice que si lo combinan y les hablamos de un tripié, el tripié es el ejercicio, la alimentación y los medicamentos. Cuando se manejan esas tres cosas, la diabetes está bien soportada para poder hacer cambios. Doctor, ¿hay algún componente psicoemocional que tenga que ver también con esta resistencia? Porque, por ejemplo, este señor velador que decía que no podía si no se comía un pollo rostizado, ¿cómo sabía que realmente era apetito o que tenía hambre? Es que cuando un paciente que vive con diabetes está descontrolado, esa característica tiene la enfermedad, les da mucha hambre. Porque curiosamente el nivel del azúcar está tan alto que nuestro cuerpo recibe señales donde dice que no hay el azúcar disponible para que pueda llevar a cabo sus funciones. Entonces, esta serie de alteraciones que tiene sí se explican fácilmente por esa razón.
Entonces, toma más líquidos dulces, más descontrol tendrá. Por eso se llama la enfermedad de las 4 P's, que es orinan mucho, el término médico es poliuria. Tienen mucha sed, polidipsia. Tienen mucho apetito, polifagia, y pierden peso. Esas son las 4 P's clásicas de la diabetes, pero que no todas la tienen. No todos los pacientes tienen eso. La mayoría no lo tiene, excepto el tipo 1, porque eso sí son los niños o los adolescentes o en estos cambios de transición donde hasta antes de los 30 años pueden tener estos síntomas y es cuando se hace el diagnóstico de diabetes tipo 1. Pero en el tipo 2 es muy variable, pero eso es lo que hace difícil que un paciente acepte tener algo, porque no hay una cosa que se llama dolor. Cuando existe el dolor, entonces sí. De hecho, lo que hemos visto es que cuando existe dolor, la gente va al médico porque le tiene miedo al dolor más que por la enfermedad. No tenemos el hábito de revisarlos, pero ¿qué tal el carro? El carro lo llevamos, así es. Pedimos ayuda. Y ahí es donde está el gran problema. Doctor Romero, pues tenemos muchas similitudes aquí en relación a estas conductas, estos hábitos, esta difícil situación en la que nos encontramos para hacer cambios en la vida adulta. Y de hecho, yo le comentaba al doctor Romero que un especialista nos decía la semana pasada en relación a un proyecto que tenemos de adultos mayores, que ni perdiéramos el tiempo con los adultos mayores porque no van a cambiar su manera de vivir, que mejor nos enfoquemos en entrenar cuidadores porque los adultos mayores no cambian. ¿Realmente es posible esto? ¿Es posible que cambien o de plano no hay posibilidades ahí? Mira, definitivamente tú lo estás viendo, ¿no? Las similitudes con lo que hemos hablado a lo largo del tiempo en relación a lo que Miguel Ángel reporta es exactamente lo mismo. Cambia la gente cuando hay dolor, cambia la gente cuando tiene una complicación. Clásico, ¿no? El paciente que llega con un cáncer de laringe, un cáncer de pulmón, es que dejé de fumar hace 3 días. Ya fumaste 45 años, ¿y por qué no lo hiciste antes? ¿No? Lo hace cuando ya tiene un cáncer de pulmón. Es que ya estoy a dieta. Sí, ya estoy a dieta cuando te sobran 40 kilos de peso, ¿y por qué no lo hiciste antes? El hecho de que tú puedas cambiar cuando tienes una situación crítica de esta manera, te dice que sí puedes cambiar antes. El problema es que no lo sensibilizas y no lo concientizas. Y esta palabrilla hereje y masónica que nos dijo aquí nuestro amigo, que yo no conozco, yo la resumo en algo, en un dicho popular que dice, chango viejo no aprende maroma nueva. Sí, sí, pero ¿sabes qué? En esta sociedad, bajo las amenazas que tenemos, bajo las situaciones epidémicas y pandémicas de salud, pues aquí el chango viejo tendrá que aprender maroma nuevo, se va a morir. ¿Sí? Así de sencillo. Y esto es válido para todas las crónico-degenerativas. Entonces, mi manera personal de pensar, y lo platicamos ahora del proyecto al cual tú mencionas, pues es que, para empezar, los adultos también tenemos la capacidad de poder hacer un cambio. Y esto pasa no por la obligatoriedad de hacerlo, es un proceso de convicción y de sensibilización. Cuando nosotros logramos ser lo suficientemente convincentes y sensibles para el paciente cambia. Y eso lo vemos todos los médicos que hacemos medicina de pacientes crónico-degenerativos. Con la anécdota de Miguel recordaba yo, tú me platicaste alguna vez de un señor que estaba en cabina en la noche que no se comía un pollo rostizado, pero que se comía 12 donas, ¿no? En el turno. Imagínate la carga de carbohidratos. ¿Dónde terminó este señor? En el panteón. Sí, le dio un infarto. Se tomaba 2 litros de café y una caja de donas todos los días. O sea, 12 donas, ¿no? Imagínate todos los días, ¿verdad? O sea, ¿cómo puedes vivir así? ¿Qué terminas? Pues terminas en el panteón. Entonces, si la gente no sensibiliza, no entiende esto, y esas proyecciones del 2030 que tiene, por ejemplo, a diabetes, que ya fueron superadas en la expectativa de estos años, pasa lo mismo con cáncer. Y pasa lo mismo con cardiovasculares. Y yo he repetido en muchos programas, ¿cuál es la proyección de salud para el año 2030 para las crónico-degenerativas? Que no lo veamos allá lejos en el horizonte. Hombre, faltan 9 años, 1 mes para eso, ¿sí? Y para eso vamos a tener una
triplicación en el número de pacientes enfermos por crónico-degenerativas, contando las áreas metabólicas, cardiovasculares, neoplásicas. Imagínate hoy día a un médico de primer contacto en las instituciones de salud atendiendo 3 veces más pacientes en 9 años. Pues vas a tener 90 consultas en un turno. Pues te va a dar tiempo de saludarlos, verlos, decirles, ahí está su receta y nos vemos. No sé a dónde vamos, ¿no? Si no hacemos nosotros la parte que nos toca, estamos fritos. Pero hay una contradicción en esto porque la ciencia ha evolucionado mucho, la expectativa de vida ha crecido, sin embargo, también este tipo de enfermedades, y con estas enfermedades no cuidadas no hay calidad de vida. Entonces, ¿hasta dónde también tenemos que ser corresponsables como personas comunes y corrientes en este caso, ¿no? Porque decía muy bien el doctor Matildes, es una enfermedad con la que se puede convivir, aprendes a vivir con ella, pero ¿en qué circunstancias? Y supongo que también hay posibilidades de reducir los riesgos, ¿no? De enfermarse. Claro. Fíjese que en una de sus preguntas que hizo anteriormente, del aspecto psicosocial. Ese es otro de los temas que nosotros sí le damos una importancia, porque cuando una persona que vive con diabetes, digo, y usted me va a dar la razón por lo siguiente, cuando uno pierde la salud, te frustras porque dices, ¿por qué me pasó? Tienes discapacidad porque tienes la cadera mal, la rodilla mal, la columna mal. Si yo me he portado bien, ¿por qué me sucede? Entonces, perder la salud, aunque sea de manera transitoria, te pega porque dices, ¿y ahora cómo le voy a hacer para esto? ¿Cómo le voy a hacer para lo otro? Entonces, hablamos del duelo. El duelo es una expresión donde está solamente en la mente, es nada más darle la libertad de poder aprender a convivir con muchas de estos problemas, porque cuando uno ve gente verdaderamente discapacitada y que hace su vida sin tener excusas ni pretextos, dices uno, pues estás, yo les digo a los médicos jóvenes, estás miccionando fuera del hoyo, porque Pues sí. estás pensando de manera frustrada cuando hay cosas que se pueden hacer todavía mejor. Entonces, hablamos del duelo, hablamos de la depresión, hablamos de la autoestima, porque cuando una persona tiene autoestima baja, es 3 veces más la probabilidad de que pueda estar más descontrolado de la diabetes. Pero si yo soy un gatito y me veo en el espejo como un león, yo me estoy empoderando para poder sacar adelante mi capacidad de hacer las cosas lo mejor posible para que, como usted lo dijo, para que mi calidad de vida sea la mejor. Porque eso es lo que hace diferencia, no solamente en diabetes, en hipertensión, en cáncer, o a veces hasta en las edades geriátricas, que curiosamente he tenido la oportunidad de ver muchos pacientes que los empecé a ver hace 30 años y que hoy siguen viniendo a consulta, pero que están bien aplicados con estos hábitos que han ido cambiando. Y que si se les antoja, como a veces me preguntan, oiga doctor, ¿y si se me antoja esto? Si usted se está portando bien, un día no va a ser pecado. Se puede hacer. Y entonces es dame y te doy. Pero finalmente, como yo le digo a la familia, ustedes son los que deciden. Ella tendrá la capacidad de decir si sí o no. ¿Por qué? Porque la diabetes tiene que uno hacer cambios también con la familia. Porque cuando una cabeza de familia tiene la enfermedad y los demás dicen, es que él es el enfermo, el paciente cae en depresión. Y ahí es donde empieza el estira y afloja con familias que son muy numerosas y que no entienden lo importante que es hacer cambios en estos hábitos. Sí, es solidarizarse, pero por el bien común, porque también es un beneficio para todos, ¿no? Cambiar la alimentación, cambiar los hábitos, en prevención a que les pueda pasar también. Si dice usted que ya traemos el gen en caso de que tenemos antecedentes familiares, pues es un trabajo de equipo. Y eso también tiene mucho que ver con el cáncer y con otras enfermedades, donde si no hay trabajo en equipo, pues el paciente se va a pique.
De hecho, lo vemos nosotros en cáncer de mama y ahorita me acordé de un caso, con lo que usted estaba comentando, de una mujer que me decía, es que yo tengo una maestría, tengo la información, tengo el dinero, ¿por qué llegué en etapa 3 a consulta de cáncer de mama si yo tengo toda la información? Y decía, bueno, pues tú tienes la respuesta. ¿Qué tanto amas tu cuerpo y te quieres para haber llegado tan tarde teniendo tanta información? Porque solo una persona que no se quiere lo suficiente puede postergar la salud teniendo la evidencia enfrente, ¿no? Exacto. Y ahí es donde hace uno pues tiene que sopesar, ¿no? A veces, como yo siempre les digo, el trabajo nunca se va a acabar. El trabajo siempre va a haber, pero la salud sí se acaba. Y esto es lo que hace diferencia. A veces cuando el paciente viene en pareja, y aquí voy a hacer algo muy cruel con las esposas que se comportan como mamás. Le pregunta a uno al paciente, ¿qué toma? Y voltea y ve a la esposa, ¿qué es lo que tomo? No, a ver, el enfermo es usted, no la señora. Es que ella es la que me los da. Ella es su esposa, no es su mamá. Usted tiene la obligación de aprender. Y desde ahí empezamos a tratar de modificar, a tratar de modificar este mal hábito. O sea, porque finalmente, y esto sí es muy curioso, porque de cada 10 parejas que vienen así, fácil, 5 tienen esa mala costumbre de voltear a ver a su pareja para contestar la pregunta, ¿no? Es de todos los días. De las cosas, Es de todos los días. Y Sí. además, mira, me pasa mucho con los pacientes de próstata. De próstata, sí es lo que iba a decir. Dice, Sí. ¿cómo está su rendimiento sexual? Y voltea a ver a la señora. Por ejemplo, ¿no? Me pasa mucho con los de próstata. Y fíjate, además de que no es su mamá, es su esposa, usted no es niño, es adulto, ¿sí? Además, ¿no? Además, fíjate que yo no sé si tú sepas, yo soy diabético hace 10 años. Y yo muchas veces pongo el ejemplo en pacientes donde ya hay la confianza y les digo, mira, yo hago la dieta de la sirvienta, ¿sí? Ah, caray, ¿y cuál es la dieta de la sirvienta? Pues mira, me porto bien toda la semana, trabajo toda la semana, hago mi chamba y el domingo descanso, ¿sí? Entonces el domingo me doy un gustito, ¿no? Por ejemplo, esas recompensas son importantes, pero creo que la parte psicoemocional pasa mucho por el empoderamiento y la autoestima. Así es. Y de veras, a veces somos tan codependientes de la esposa, de la madre, de lo que tú quieras, que caray, pareces chamaco, ¿no? Pues es que tenemos que partir justamente del principio de la corresponsabilidad, porque cuando la gente se enferma y ya está mal, porque es la costumbre llegar cuando ya uno está mal, quiere que en ese momento las instituciones de salud le tengan a los especialistas el medicamento y lo que ocupe en ese momento. Y a exigir y a pelearse y andan haciendo hasta huelgas. Pero y todo lo previo para que no llegaras a ese nivel, en ese extremo de urgencia, ¿dónde está? ¿Dónde está la parte que a ti te toca, no? ¿Qué hiciste 20 años? Como los memes que pasan de la sala de espera del IMSS, donde dice, la metformina del IMSS no sirve para nada y tiene su Coca-Cola y su gansito, ¿no? Por un lado. Pues, exacto. Vamos a ir a un corte, estamos en Prevención en Acción, el programa de ProOncavi, y continuamos hablando de este tema en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Hazte la prueba del PSA anualmente. Esta prueba es una herramienta importante para la detección del cáncer de próstata en etapas tempranas. Debes empezar a hacerte el PSA, antígeno prostático específico, anualmente a partir de los 50 años. Se opta a hacer esta prueba a partir de los 40 si tienes un familiar cercano con esta condición. Esta prueba se hace a través de una muestra de sangre. Oncotips. Modifica tu dieta. Hay algunos estudios serios que indican que una dieta alta en grasas aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata. Esto incluye las grasas que contienen las carnes, nueces, aceites y productos lácteos. Baja tu riesgo comprando carnes magras y productos lácteos bajos en grasa.
Los ácidos grasos omega 3 han demostrado disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Aumenta tu consumo de omega 3 ingiriendo pescados como el atún y el salmón. Estamos platicando muy ameno con el doctor Miguel Ángel Matildes. Él es médico internista y es especialista o experto en diabetes, y obviamente con nuestro doctor Homero Fuentes de la Peña, que es nuestro oncólogo clínico, hablando del tema de la diabetes. Y antes de pasar a lo del tema del páncreas, doctor Fuentes, ¿qué pasa con el ejercicio? También aquí se recomienda, usted nos comentaba algo en relación a la cuota diaria, ¿no?, que tenemos que cubrir como medicamento. Si recuerdan, les decía hace un rato sobre el tripié. Entonces, el ejercicio, la alimentación y los medicamentos. Pero el ejercicio tiene que cubrirse una cuota en razón o en función del tiempo, porque está demostrado que el ejercicio, cuando se realiza al menos 30 minutos y hasta 60 minutos, uno tiene la posibilidad de que la diabetes esté mejor controlada. La optimización que puede tener mis medicamentos, como por ejemplo, estoy usando insulina, si yo estoy haciendo ejercicio, mis necesidades de insulina pueden bajar. Estoy tomando pastillas como metformina o como cualquier otro que no sean las glibenclamidas, mis niveles de insulina van a ser mejores. Entonces, el ejercicio tiene un efecto tan benéfico hacia el hígado, hacia la grasa y hacia el músculo. Y estos órganos que se consideran resistentes a la acción de la insulina, el ejercicio lo vence y hace que sea un mejor control. Entonces, de tal manera que si yo tengo problemas de que no puedo hacer porque me duelen mis rodillas o me duelen mis caderas, yo puedo hacer ejercicio sentado en casa, puedo hacer ejercicio de yoga, puedo hacer ejercicio en elíptica, puedo hacer ejercicio. El chiste es estar moviéndose, porque siempre es mejor moverse que estar sentado. Porque el sedentarismo, ahorita con la encuesta nacional de salud que salió en el 2019, fue espantoso los números. Más del 88% de la población en México es sedentaria. Entonces, el resto es activa y media activa. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajarle. Ya Homero sabe seguramente que los niños también están contribuyendo, que somos el país número 1 en obesidad. Y esto se debe a que a nosotros nos tocó jugar en la calle, comer de todo, no éramos afines al refresco porque era caro, pero éramos de agua fresca con fruta de temporada. Y jugábamos y no nos enfermábamos, curiosamente, ¿no? Ahí es donde a lo mejor a nuestra niñez sí la tenemos que inculcar, que el ejercicio sea parte de su estilo de vida y que sean menos cibernautas. Claro. Y aparte, pues teníamos la ventaja de la leche materna también antes, ¿no? Como hábito. Ese es otro factor. Pues es otro. Entonces sí ha habido bastantes cambios, tanto culturales como de consumo, que nos han llevado a tener las pautas que tenemos ahorita. Y bueno, ¿la diabetes tiene alguna relación con el cáncer de páncreas, doctor Homero? Bueno, claro que la tiene, y la tiene partiendo por esto. El origen de la diabetes, como estructura, y particularmente hablando de esta diabetes tipo 2, que se manifiesta por una resistencia a la insulina, que es el fenómeno original que se da, debemos entender que el páncreas tiene una parte endocrina, ¿sí?, que produce insulina y algunas otras hormonas, y tiene una parte exócrina, que es básicamente la producción de enzimas digestivas de diversa índole. Los tumores de páncreas han venido creciendo de manera relativamente importante, y no es extraño que un paciente que de la noche a la mañana, o sin demasiados factores de riesgo, sin demasiadas situaciones como las que acabamos de comentar, ¿no?, de sobrepeso y todo esto, de repente empieza a desarrollar una baja de peso sustancial, de repente empieza a elevar sus niveles de glucosa,
y no es extraño que atrás de ello esté un cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es temible, es una enfermedad que básicamente surge ya sea de la cabeza, del cuerpo, de la cola del páncreas, y que básicamente está dado por una serie de situaciones metabólicas también, aparte de algunas mutaciones genéticas. Pero para no variar, y como muchos de los tumores, estas situaciones metabólicas traducen en alguno de los pasos un proceso de cáncer. Así como se puede desarrollar una diabetes con la obesidad, pues también puedes desarrollar un cáncer. Así como un hígado cirrótico, por ejemplo, o un hígado enfermo porque tuviste una hepatitis B o una hepatitis C, puede desarrollar una hepatitis crónica o puede desarrollar algún problema de esta naturaleza, también puede desarrollar un cáncer de hígado. Entonces, de tal manera que tiene bastante relación y de hecho es común que o bien pacientes diabéticos mal cuidados, con sobrepeso, con niveles de glicemia altos, con hemoglobinas glicosiladas fuera del control adecuado, desarrollen también como parte de este complejo cáncer pancreático. Si bien el cáncer pancreático es rarísimo poderlo encontrar en etapa temprana, es prácticamente un hallazgo, una casualidad de encontrarlo así. Decía yo que es uno de los tumores más temidos, y es de los más temidos, pues porque tiene un índice de mortalidad espantosamente alto. Y si bien ha habido algunos progresos en los años recientes, como lo ha habido para la mayoría de los cánceres, en cáncer de páncreas estos progresos son discretos. Los progresos existen, pero son discretos. Cualquier paciente que esté más allá del límite de una cirugía o de un proceso que esté relativamente localizado, va a ser un paciente que eventualmente va a fallecer por cáncer de páncreas y va a ser en un periodo de tiempo relativamente corto. Entonces, es muy importante que la gente tenga presente esto, porque también, fíjate, de la misma manera que podemos producir, convivir con tu diabetes, convivir con tu enfermedad cardiovascular, pues cada día hay más tumores en los que tú puedes convivir con una enfermedad oncológica y llevar esta enfermedad oncológica a la cronicidad, como se ha logrado en cáncer de próstata, como se ha logrado en cáncer de mama en muchas ocasiones. En páncreas estamos bien lejos todavía de ello, pero no es imposible que esto suceda, especialmente porque estamos viendo que estas mutaciones de BRCA1 y 2 que hemos tratado para cáncer de mama, para cáncer de próstata, hoy sabemos que cáncer de páncreas lo tiene también en un porcentaje de por ahí del 10%. Entonces, no es despreciable, 10%, 1 de cada 10 pacientes, y pueden ser tratados interesantemente con inhibidores de BRCA, ¿no? Que también puede ser una posibilidad. Pero ¿cuál es la mejor estrategia? No llegues a eso, ¿sí? No llegues a eso, no tengas la necesidad absoluta de estar dependiendo forzosamente de algo. Esto que dice el doctor Miguel Ángel Matildes del tripié me parece fabuloso, ¿sí? Si tú tienes dieta, alimentos adecuados y ejercicio, pues listo, ¿no? Y también el ejercicio me parece que puede estar muy adecuado a las circunstancias de cada persona, porque no es lo mismo que vayas a prepararte para ser un atleta de alto rendimiento y te vayas a representar a los Juegos Olímpicos a nuestro país, ¿sí? A que seas una persona común y corriente, pero pues no te olvides de hacer ejercicio, ¿no? Sedentarismo es pésimo, es pésimo. Es una de las cosas peores que podemos tener. Dice que lo que no se mueve se oxida, y yo creo que aplica muy bien para el cuerpo humano. No, y de hecho, lo que comentaba el doctor en relación a la disciplina con los medicamentos, porque también yo creo que eso es algo común. Ya me siento bien, ya no me tomo los medicamentos, o porque mi comadre me dijo, o el de la farmacia, que ya me lo deje, que no me esté tomando eso, y no nos disciplinamos también en llevar al pie de la letra las indicaciones médicas, ¿no? Efectivamente. Sí, es muy frecuente que el paciente tenga esa mentalidad de que logró controlar su diabetes y piensa que ya puede suspender los medicamentos. Siempre es bueno que el paciente sepa que muchos de los medicamentos que se inician se pueden ajustar de acuerdo al control, pero no suspender hasta que se cumplan ciertos requisitos. El que él vea que efectivamente participe, porque aquí sí también les inculcamos mucho los 7 hábitos
para el buen control de la diabetes, que es la alimentación, el ejercicio, una cosa que se llama automonitoreo, que es el medirse sus niveles de azúcar para que él pueda conocerse y saber que va bien, no solamente en ayunas, sino después de comer alimentos, para que él pueda ver en el día a día cómo se está comportando su presión, su glucosa. Si tiene comorbilidades, es decir, alta presión, el sobrepeso, colesterol, ya sufrió un infarto o ya tuvo un problema de accidente vascular cerebral, todo eso se tiene que cuidar, las comorbilidades. Hablar sobre la adaptación psicosocial es también importante, porque esto es quizás la barrera más importante que puede tener un enfermo crónico. Cuando él dice que no va a poder y que definitivamente va a entrar en una etapa de negación, que hay pacientes que les dan el diagnóstico de diabetes y la negación dura hasta que él fallece. Entonces, nunca pudo tener un cambio en su actitud, porque aquí esa es la otra herramienta que hablamos. Tener buena actitud para cualquier enfermedad hace diferencia, porque, como dicen los pacientes, a veces con ver al doctor Homero Fuentes yo ya me siento mejor, con ver a Matildes ya estoy mejor, pero nada va a ser bueno ni mágico si el paciente no participa. Aquí es el 95% del éxito del control en la diabetes y en muchas enfermedades crónicas es del paciente, no es del médico. Y perdón por lo que voy a decir, pero hay pacientes fregones, no médicos fregones. El fregón es el paciente, porque ese 95% lo aplica desde el momento en que sale de su consulta hasta que vuelve a regresar. Hay un estudio, por cierto, que dice que de los 365 días que un paciente que vive con diabetes solamente comparte con el profesional de la salud 3 horas de esos 365 días. ¿Con quién lo comparte esta enfermedad? Con la esposa o la familia, con los compañeros de trabajo y con las gentes que están cerca de él. Pero el profesional de la salud lo comparte poco. Y si me tocó un médico de primer contacto que me ve así como lo platicó Homero, hola, ¿cómo estás? Aquí está tu receta, se acabó. 10, 15 minutos y el que sigue. Y ahí es donde uno tiene la oportunidad de hacer cambios con esta serie de hábitos, donde el paciente tiene que entender que debe tomar el poder de control. Pues se nos está acabando el tiempo. Algunas recomendaciones para reducir esos riesgos de tener diabetes. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que los que no hemos tenido la oportunidad de desarrollar una enfermedad crónica, yo soy un promotor del ejercicio como parte de evitar la historia familiar. Yo también, así como con Homero, tuve a mi papá con diabetes, un hermano con diabetes, pero me doy cuenta que el apellido Matildes está bien dulce. Entonces, yo creo que mi mejor manera de evitar que la enfermedad me llegue es siendo activo físicamente y a tener una alimentación lo más saludable que se pueda. A veces los pacientes le preguntan a uno, doctor, ¿a poco usted no come cochinero? Claro, pero usted nunca me va a ver en una taquería parado. Y no es que no me gusten los tacos, me fascinan los tacos, pero los hago en mi casa. De tal manera que ese es uno de las cosas que sí es bueno implementar como una autodisciplina, porque la disciplina no es fácil también tenerla, pero sí poder hacer ese cambio, el poco a poco, es un proceso de aprendizaje donde el paciente tiene ese gran chance, si fue diagnosticado recientemente con la diabetes y hace estos cambios como un proceso de este aprendizaje, va a lograr el éxito. Y el éxito es su calidad de vida. Doctor, pero en este caso, aparte, yo lo percibo como una persona muy armoniosa también. O sea, tiene mucho que ver también la parte espiritual, la parte psicológica, ¿no? Porque se ve usted muy bien. Y la familiar, creo que la familiar también. Exacto. Sí, sí. Hay que tener equilibrio en esa parte. Claro. Tener buena actitud con todo en la vida es también manera de poder transmitir
lo que uno desea para cada uno de los pacientes que tiene uno la oportunidad de atender. Ayudarles de la mejor manera, pero siempre tratando de darles herramientas, porque así como la mamá tiene su primer hijo, el segundo es más fácil, el tercero quizás todavía más fácil, pero en la medida que van creciendo, la mamá tiene esa habilidad de encontrarle el modo a cada uno de los hijos. Y esto es un aprendizaje. Y aquí en el adulto, eso es lo que tratamos de hacer. Buscarle el modo al paciente, pero siempre a nosotros no nos enseñaron nada de esto, lo hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo. Sí, el profesional de la salud nos cuesta trabajo a entender muchas cosas, y creo que allí sí me puedo considerar como, pues he estudiado y he ido a cursos sobre cómo hacerle para que puedan cambiar los pacientes. Ahí es, a lo mejor esa es la clave. El tener la paciencia, porque me dicen los médicos jóvenes, oye doctor, ¿cómo tiene paciencia? No es paciencia. O sea, si tú te pones de aquel lado, vas a entender mucho cómo es que quieres que te ayude, pero tampoco tienes que crear un cordón umbilical. Eso sí, hay que evitarlo, ¿no? Sí, la dependencia. Doctor Homero, ¿un mensaje final? Pues mi mensaje final podría ser que sorprendente la similitud que pueden tener las enfermedades crónico-degenerativas en su tronco común, que al menos el 40% de los problemas serios pueden ser y son de hecho modificables por nosotros mismos en relación a nuestra corresponsabilidad, y que pensemos que una de las cosas que no vamos a evitar nunca es envejecer. La diferencia va a ser cómo quieres envejecer. O sea, si tú te aferras a vivir 80, 90, 100 años, ok, ¿para qué los quieres vivir de una manera inadecuada? Yo creo que hay que favorecer, y todos debemos pensar en una vida y en una vejez digna. Y mucho de ello depende de nuestros hábitos, de nuestra mente, de nuestro equilibrio psicoemocional, de lo que hacemos en el día a día, porque lo que hoy sembramos, mañana vamos a cosechar. Y yo creo que eso es el mensaje final con el cual yo quiero terminar hoy. Pues les agradecemos su participación. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Matildes, por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias, doctor Homero Fuentes de la Peña. Recuerden que los esperamos la próxima semana en Prevención en Acción, el programa de Proncología y Calidad de Vida, y que pueden buscarnos en redes sociales. Si tienen alguna pregunta sobre este programa, algún comentario, pueden hacérnoslo llegar también a través de Facebook o buscarnos en Instagram o en Twitter o bien en nuestra página web. Gracias y hasta la próxima semana. No.